El agua, digamos, no es potable en la definición perfecta de la potabilidad. El momento es complejo, hay que aceptarlo y nosotros asumimos la responsabilidad de este momento. La verdad que la urgencia que tenemos es trabajar en dar la mayor calidad de agua posible con los recursos hídricos que hoy tenemos. Algo tan esencial como el agua y que aparte ya deberíamos tener garantizado con OCE, ahora se esté poniendo en duda, que se esté retirando ese derecho. Increíble que tengamos que salir a las calles en defensa del agua, y esto no es casualidad. Hay gente que se tiene que hacer cargo y no es la que se está haciendo cargo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición central de MBD Noticias. El asunto del agua sigue siendo preocupación de las autoridades y también de la población, pero tenemos diferentes temas para compartir con ustedes el día de hoy. ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo andás, Mariana? Gracias por estar a ustedes que siguen del otro lado diariamente la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad, que como decía Mariana, también viene con otros temas. Sí, una renuncia en una cartera bastante importante. Les contamos que Santiago González renunció al cargo de director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, luego de que en los últimos días reconociera que se atendió en el hospital policial. En su carta de renuncia enviada al presidente Luis Lacalle Pou, dijo que no tiene ningún derecho a ponerlo en la incómoda posición de que una persona de su confianza sea cuestionada éticamente. A futuro, mirando hacia adelante, todavía no se oficializó quién va a ocupar el lugar de González. González era uno de los últimos jerarcas del Ministerio del Interior identificados con el exministro fallecido Jorge Larrañaga. El actual ministro, Luis Alberto Heber, respaldó la gestión de González y dijo que en esa cartera estaban muy conformes con él. También valoró su decisión de renunciar para no involucrar al gobierno en cuestionamientos éticos. Bien, diferentes temas, como dijimos, vamos a tratar el día de hoy y bastante variados. Vamos con los titulares, por favor. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo que el agua de OCE no es potable, pero es bebible. El presidente Lacalle Pou afirmó que el gobierno trabaja para darle a la población el agua de la mayor calidad posible. Hay preocupación en el directorio de ANCAP porque el aumento de salinidad del agua perjudica el proceso industrial de la refinación de petróleo en la planta de La Teja. La Cámara de Industrias reclama medidas de 0 kilo para resolver la crisis en la frontera. Desde la torre ejecutiva descartan que se pueda tomar una decisión de ese tipo. El Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay advierte que el proyecto de prisión domiciliaria es inconstitucional y un indulto encubierto para los represores presos en Domingo Arena. El presidente Lacalle Pou reiteró su respaldo a Gustavo Penades. Dijo que con el senador tiene un vínculo desde hace 30 años y que sería un mal amigo si no creyera en su versión. El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó un recurso de habeas corpus por la situación del módulo 2 de la cárcel de Canelones. El Grupo Bimbo decidió cerrar la línea de producción de chocolates Ricard a partir del mes que viene y 62 personas se van a quedar sin trabajo. El Tribunal de Cuentas observó 237 compras directas de ACE por $20 millones a una empresa de servicios portuarios. El Frente Amplio advierte que es una contratación irregular y analiza medidas. Aumenta la tensión en la frontera entre Estados Unidos y México tras el levantamiento de la norma sanitaria Título 42, que permitía la expulsión en caliente de personas migrantes durante la pandemia. Estudiantes del Liceo Damaso ocuparon el centro de estudios para reclamar un protocolo de seguridad ante hechos de violencia. La policía ya los desalojó. Y a ustedes que nos siguen a través de Uniradio, también gracias por estar. 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, y también en la web uniradio.edu.uy. Como siempre decimos, radio de la Universidad de la República. Ahora empezamos con el repaso de los móviles de arranque. Así es, Martín, tenemos dos móviles en exteriores el día de hoy, nuestra compañera Macarena Vico y nuestro compañero Diego Martini. Comenzamos saludando a Macarena Vico, que está en el Damaso. ¿Cuál es la situación que está sucediendo por allí, Maca?
Buenas noches, Mariana. El saludo para Martín también. Sí, bueno, hace más o menos 45 minutos fue desalojado el Liceo Dámaso, que fue ocupado por estudiantes desde esta mañana, tras una intimación por parte de los policías, luego de que la inspección solicitara desocupar el establecimiento. Se sucedió de manera pacífica, pero luego de, como decía, varias intimaciones, ya que los estudiantes no querían desalojar el centro hasta que no llegaran autoridades de secundaria a dialogar. ¿Por qué? Porque reclaman mejor seguridad, protocolos que funcionen para actuar ante situaciones de violencia e inseguridad que se están viviendo en el entorno del centro educativo, pero también al interior. También reclaman equipos multidisciplinarios y, como decíamos recién, más diálogo con las autoridades de secundaria. Más adelante vamos a estar conversando de esto. En este momento están realizando una asamblea en el sindicato de los funcionarios del SMI. Gracias, Maca. Vamos a estar atentos a ver qué novedades surgen allí. Nuestro compañero Diego Martín está en el Ministerio del Interior, porque como adelantamos algo, ya hay novedades importantes en esta cartera. Diego, ¿cómo estás? Mariana, Martín, ¿qué tal? Buenas noches para todas y todas. Nos encontramos así en la puerta del Ministerio del Interior porque hoy hubo novedades y es tema del día la renuncia de Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. A su cargo, uno de los hombres de confianza del exministro Jorge Larrañaga, que luego continuó al frente de esta cartera y de su lugar con el mando de Luis Alberto Heber. Por ende, ya no quedan tampoco hombres de confianza de lo que fue la gestión de Jorge Larrañaga, salvo uno que es la persona responsable de Unicom, del área de comunicación, pero luego todos los cargos con cúpula policial incluida se han ido o han sido destituidos del Ministerio del Interior. Recordemos que la renuncia de Santiago González se da tras la polémica de su atención en el hospital policial. Ampliaremos unos minutos con palabra del propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Otro asunto, desde la Cámara de Industrias del Uruguay se reclama un aumento de los controles fronterizos debido a que se entiende que la diferencia cambiaria, particularmente con Argentina, está perjudicando también a la industria uruguaya. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, coincide con la visión en general, pero hace algunas puntualizaciones. No vamos a hacer 0 kilo, sí vamos a hacer primero que no se traigan los productos que no se puede traer. Hay algunos productos que claramente le corresponde al Ministerio de Ganadería que no deben de traer. Y después no vamos a estimular, o mejor dicho, vamos a desestimular el que va a ser un surtido. Compartimos lo que dice el presidente, que es una medida muy difícil, que posiblemente sea imposible, que no es posible. Pero sí, lo que necesitamos es que se fiscalice mejor la normativa que está, que se profundice. Porque no podemos hacer el 0 kilo, pero tenemos que ir al 0 kilo mayorista, cortar el contrabando. El presidente Luis Lacalle Pou habló de la situación del agua, algo bastante esperado también por parte de la población. Descartó una rebaja de las tarifas de OCE por el aumento del sodio y del cloruro justamente en el agua. Y también aludió a la oposición porque dijo que la construcción de una represa en Casupá no hubiera modificado el problema. Las declaraciones del presidente fueron en el marco de una recorrida por un nuevo centro de primaria del Instituto Impulso en el barrio Coppola. En esta instancia, un niño le consultó: ¿qué pasa que el agua está salada? Luis Lacalle Pou, bromeando, le preguntó si la pregunta venía del vestuario o se le había ocurrido a él. También el presidente se refirió al proyecto Neptuno, impulsado por su gobierno. El momento es complejo, hay que aceptarlo y nosotros asumimos la responsabilidad de este momento. Por eso estamos tomando determinadas medidas, pero no se puede hacer política menor, porque lo único que falta es que el gobierno tenga la culpa de la sequía. Tiene la responsabilidad de gobernar y hacer lo mejor posible para un agua de calidad. Pero decir que se dejó las obras y el financiamiento no es cierto. Hoy no tendríamos agua en la represa Casupá. Perdón. Entonces, ¿por qué optamos por Arasatí? Porque nunca, por lo menos en los próximos 100 años, supongamos, se va a quedar sin agua el lugar donde es la toma. Y por eso nosotros optamos por esa inversión que no cuesta 80 millones de dólares, que cuesta en el entorno de 250, 270 millones de dólares, pero nos vamos a asegurar el abastecimiento de agua. Ahora seguimos en temas vinculados, porque las personas que accedan a agua embotellada a través de recetas médicas dispensadas en las policlínicas de la Intendencia de Montevideo van a poder hacerse del producto justamente en locales adheridos al Plan ABC
desde la semana que viene. Sí, el dirigente de Cambadu, Daniel Fernández, explicó que los beneficiarios van a disponer de 260 pesos por semana, lo que equivale a alrededor de 2 bidones de 6 litros de agua. La Intendencia de Montevideo tomó varias medidas ante la situación que desencadenó el aumento de sodio en el agua. Mediante el programa que atiende la malnutrición infantil y de embarazadas que tiene un convenio con Cambadu, se llegó a un acuerdo comercial que a partir del lunes próximo permitirá que en las policlínicas de la Intendencia de Montevideo se entreguen recetas de agua embotellada. La población objetivo será lactantes con menos de 6 meses que consuman complementos con agua, personas que tengan presión arterial o insuficiencia renal y embarazadas con configuración de presión arterial. Serán los profesionales de la salud quienes definirán para quiénes y en qué momento es necesaria la receta. La medida se mantendrá en principio mientras esté vigente la excepción del aumento de los límites de sodio en el agua autorizados por el Poder Ejecutivo. El presidente de Cambadu, Daniel Fernández, dijo a MBD Noticias que la próxima semana quienes tengan la receta podrán presentarse en locales comerciales adheridos al Plan ABC. Fernández agregó que las personas tendrán 260 pesos por semana para comprar agua y que con este monto podrán acceder a 2 bidones de 6 litros de agua. Representantes de Cambadu y de la Intendencia se reunieron el miércoles para definir los detalles de esta iniciativa. Y seguimos hablando de agua porque el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, se refirió también a este tema. Dijo en rueda de prensa que el agua que actualmente está suministrando OCE en Montevideo y área metropolitana no es potable, sino bebible. Estas fueron las palabras textuales del ministro. Y justificó esto porque estamos en una situación de crisis hídrica. Ayer se definió, hay una definición muy estricta, muy profesional que la hizo la ministra de Salud Pública, que es la que corresponde, digamos, que respondiera a esta pregunta, pero yo la voy a dar con la información que tengo. El agua, digamos, no es potable en la definición perfecta de la potabilidad, que son indicadores. Porque el agua actual no cumple con los parámetros, con las mediciones que tiene que tener de sus elementos. Estrictamente con las mediciones. Lo que nosotros decimos que el agua es bebible y consumible, que es otra definición, ¿no? que casi embarca la otra. Lo que pasa es que si vamos a puntos realmente técnicos y demás, y si vamos a intercambiar posiciones, me dicen el agua es potable. No, el agua, digamos que en esta condición no es potable, pero es bebible y es consumible, tal cual lo aclaró la ministra de Salud Pública, que tiene expertise en esto. De autoridades hablando de este tema, Mariana, porque el presidente de OCE, Raúl Montero, dijo que si no se hubiera aumentado la proporción de sodio por litro de agua, hubiera tenido que recurrirse a cortes del suministro por barrios. También dijo que si no se tomaba esta medida se corría el riesgo de que las reservas se agotaran en 18 días. Raúl Montero aseguró que se priorizó la conservación de la calidad bacteriológica de este recurso. ¿Cuáles eran las alternativas? Las alternativas era tener un muy bajo periodo de sobrevivencia, unos 16, 18 días, decíamos ayer, o tener cortes, durar, pero tener cortes por zonas durante un día, durante 2 días, que se han hecho en ciudades de países cercanos. Eso traería como consecuencia que no pudiéramos asegurar la calidad bacteriológica del agua, que para nosotros es muy importante. O sea, elegimos sobrepasar estos 2 parámetros de cloruros y de sodio y conservar la calidad bacteriológica que pensamos que es un mal menor. Ayer la Cámara de Diputados aprobó una minuta de comunicación hacia el Poder Ejecutivo para solicitar la creación y difusión de una campaña de bien público para informar justamente sobre la emergencia hídrica. Claro, a propósito de este tema, les contamos también que las y los diputados se ampararon en las disposiciones previstas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios. Además se definió que el llamado a sala promovido por el Frente Amplio al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, también a la ministra de Salud, Karina Rando, se llevará a cabo el miércoles que viene en el Senado. El senador interpelante, el Frente Amplista Enrique Rubio, también va a estar pidiendo explicaciones a las autoridades de OCE que van a ir junto a los ministros. Ahora cambiamos de tema, o mejor dicho, vamos a repasar otras miradas con respecto
respecto a este problema de fondo, porque la Asociación de Hipertensión Pulmonar del Uruguay va a implementar un sistema propio para adquirir agua embotellada y asistir de esta forma a las personas que forman parte de esa asociación por tener la patología, que no pueden comprar, no tienen el dinero para comprar agua en botella. Los ministros de Salud Pública y de Desarrollo Social, quienes fueron los que hicieron estos justamente anuncios para bonificar el consumo a determinados sectores, afirmaron que, bueno, hasta el momento solo 3 personas con esta enfermedad están contemplados. Lo que usamos es el programa de un supermercado de nombre de la ciudad. Ya compramos ahí, pagamos con la tarjeta de la asociación y luego ese envío se le llega a cada uno de los pacientes, porque también tenemos una situación de movilidad, no podemos andar cargando bidones de agua por la ciudad, entonces bueno, vamos a encargar y que ellos se encarguen de llevar, ya lo hemos implementado con ayuda para alimentos, pero bueno, esta vez es el agua que es vital para nuestros pacientes como para cada uno de nosotros, ¿verdad? La idea es comprar y que le llegue al domicilio una vez al mes en principio, o sea, que sea ya esta semana y luego si da para todo el mes y esta situación continúa, bien, y si no, vamos a tener que implementar nuevamente, ¿verdad? Dos Santos explicó que según lo anunciado por el MIDES y Salud Pública, 3 pacientes que reciben medicación del Fondo Nacional de Recursos estarán contemplados en las medidas del gobierno y que procuran establecer el alcance total de los anuncios. Son aproximadamente 3 las que están con la medicación que nos da el Fondo Nacional de Recursos, entonces ellos sí les corresponde seguro. Las demás, bueno, es una cuestión de averiguar porque no sé bien a qué abarca cada uno de ellos, pero vamos a tener que hacer una pesquisa con los médicos también a ver qué nos recomiendan. Hemos estado hablando con ellos y bueno, la noticia es que sí, tienen que tomar agua embotellada. Santiago González dejó su cargo en el Ministerio del Interior. Motivos y derivaciones en el móvil que ya presento con Diego Martini, que dio un adelanto hace un ratito nada más. Adelante, Diego, ahora. Así es, compañeros, en la jornada de hoy, cerca de las 15 horas, Santiago González se hizo presente en la Torre Ejecutiva con una carta presentándole la renuncia irrevocable al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y al secretario Álvaro Delgado. Veamos en este tape qué decía la carta. La renuncia de Santiago González se da en medio de la polémica por su atención en el hospital policial, que primero fue negada y luego confirmada por el propio González. En la jornada de hoy, el ahora exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana se reunió en Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado para comunicarle su decisión de renunciar, y lo hizo a través de una carta. A través de estas líneas, hago llegar mi renuncia irrevocable al cargo que ocupo en su gobierno, expresó González en la carta que fue dirigida al presidente. Como usted sabe, yo soy un hombre de gobierno y del partido. Estoy sumamente orgulloso de pertenecer al mismo. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana dijo que en más de 3 años ha intentado darle a la sociedad y por ende al gobierno todo lo que tenía para dar. Y en esa línea agregó, le quité a mi familia, a mis hijos, todo el tiempo que tenía y lo volqué para ayudar a las personas que precisaban y nos pedían un cambio en materia de seguridad. Espero haber logrado en alguno ese cambio, y agregó que había dado todo y que no se había guardado nada. En la misma línea se refirió a una serie de cuestionamientos sobre el uso inapropiado del hospital policial. Yo no tengo ningún derecho a ponerlo a usted en la incómoda posición que una persona de su confianza sea cuestionada éticamente, por lo que doy un paso al costado. Jamás me aproveché del poder, pero si algo está mal y debe de medirse con esa vara a todos, cosa que aplaudo, consideró. La patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo, y los que por alguna situación tenemos la oportunidad de servir a la sociedad debemos dar el ejemplo. Para cerrar, González agradeció al presidente la oportunidad de haber podido servir a los uruguayos durante este tiempo. Muy bien, también González a través de su cuenta de Twitter se expresó luego de que se difundiera esta carta, queriendo agradecer a los policías de nuestro país por más de 3 años de trabajo compartido. Aprendí de todos ustedes durante este tiempo, desde el comisario general más importante hasta la gente más nuevo. Es un orgullo tener este equipo. La renuncia de Santiago González se da, como decíamos, en medio de la polémica por su atención en el hospital policial. Atención que él reconoció, pero unas semanas después, porque primero había dicho que no se atendió de ninguna manera en el hospital policial tras lo que fue una divulgación periodística de la radio M24. González negó que esa información fuera cierta e incluso aseguró que él nunca había retirado medicación y que
que se había utilizado su cédula para llegar adelante en este procedimiento. Bueno, en la jornada de esta semana, en estos días, Santiago González aseguró que sí, que se atendió en el hospital policial, que fue a una emergencia, pero negó haber retirado medicamentos y eso lo ratificó el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior hizo una investigación en la que comprobó que González no retiró medicamentos, pero llegó al Ministerio del Interior un pedido de informes con la consulta de si Santiago González se atendió más veces en el hospital policial, algo que ha trascendido y por eso el Ministerio del Interior está investigando para dar respuesta a ese pedido de informe. No es que está haciendo una investigación interna, eso fue aclarado por el propio Ministerio del Interior. La renuncia de González vuelve a dar una renuncia en el Ministerio del Interior por esta situación. Recordemos lo que pasó el año pasado con el director general Luis Calabria, que al darse una información periodística, en ese entonces por TV Ciudad, de que había tenía un hisopado en el hospital policial porque necesitaba hacerlo cuanto antes. Bueno, él también ante verse visto en la polémica porque desde el Partido Nacional y desde autoridades actuales del Ministerio del Interior se criticó que autoridades de periodos anteriores se atendieron en el hospital policial. Bueno, entonces Luis Calabria renunció a ese cargo y hoy está en el gobierno. Luis Calabria también se expresó en cuenta de Twitter dándole su apoyo a Santiago González. El otro que se expresó hoy fue el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respaldó a Santiago González, dijo que cualquiera puede tener una emergencia y puede ser atendido en cualquier hospital y que la renuncia de González se da por un gesto también que lo termina enlanteciendo, como pasó con Calabria, y que en este caso el Ministerio del Interior estaba muy conforme con la labor que cumplía Santiago González. Así que escuchamos al ministro Heber, pero queda vacante, digamos, por ahora el puesto de Santiago González y se busca por parte del Ministerio del Interior una persona que lo sustituya en la dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Lamentamos mucho la renuncia de Santiago González, era un gran compañero de trabajo, cumplió muy bien su tarea y, como dice su nota muy claramente, no quiere involucrar en cuestionamientos éticos al gobierno nacional y por lo tanto toma la decisión de alejarse del cargo, bueno, quizás enalteciendo un poco la actitud partidaria vinculada a nosotros en cuanto a tratar de tomar distancia de algo que el gobierno y el propio ministerio no tiene vinculación, o sea, no tiene directa acción, ¿no? En ese sentido, Santiago ha cumplido una buena labor, agradecemos mucho su gestión, que ha sido muy buena, y bueno, buscaremos a otra persona para que cumpla y que continúe esa misma tarea. ¿Por qué, ministro, no se puede nadie atender en el hospital policial que no sea un funcionario policial? ¿Cuál es la razón por la cual esa medida es tan intransigente? ¿La puede explicar el gobierno? No lo sé. Yo puedo tener mi opinión personal del tema, pero es un tema que es pago por los policías, y por lo tanto, quienes no contribuyen al hospital policial deberían de atenderse en la mutualista del que sí contribuyen. Muchas gracias, Diego y equipo, y cambiamos de tema porque el presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la situación del senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, denunciado ante la justicia por presuntos delitos sexuales. Lacalle Pou dijo que sería un mal amigo si no le cree. Sí, días atrás dimos algunos detalles de cómo se dio el hecho de que en la bancada del Partido Nacional del Senado le pidieran la licencia, por lo menos por un mes, a Penades. Y hoy el semanario Búsqueda aportó más información al respecto. Hace 30 años que lo conozco. ¿Ah? La primera denuncia, la persona que denunció, no la conozco. O sea, no tengo trato. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes, viene un amigo de ustedes, ¿tá? Una persona que conoce entre 30 años, y dice, mirá que yo no fui, yo no hice nada. Me mira a los ojos y me dice, yo no fui, yo no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo. No sería amigo, no tendría confianza. Ahora, ¿está sujeto a prueba en contrario? Por supuesto. Por supuesto que está sujeto a prueba en contrario. De hecho, hay denuncias en la justicia. Y por supuesto que si la justicia mañana expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco 30 años, se generan varios efectos. Primero, que tiene razón la justicia. Y segundo, los efectos personales, que como todavía la justicia no falló,
no puedo adelantar una conclusión al respecto. Además, el semanario Búsqueda publicó esta mañana más detalles de la reunión en la bancada de senadores nacionalistas, donde se le solicitó a Gustavo Penades que pidiera licencia. Según la crónica, el senador juró por su honor ante el resto de los senadores que era inocente. También, según el propio Penades, tiene varias teorías sobre por qué esto es una maniobra contra él, pero no las desarrolló en ese encuentro, porque forman parte de su estrategia de defensa. Luego, tal como informó el Observador, hubo un intercambio áspero con el senador Sebastián da Silva, que además de enfrascarse acerca de sus supuestos perjuicios sobre orientaciones sexuales y prontuarios de uno y otro, le dijo que tenía que entender que su situación había cambiado. Da Silva le dijo que no era lo mismo las denuncias previas que dispararon el caso que una madre que sube las escaleras de fiscalía con un chiquilín reconociendo que además de ser puto, se prostituye. Según supo MD Noticias, la fiscal Alicia Scione periciará cámaras de los moteles señalados por las víctimas y no descarta consultar a los trabajadores de los mismos. Tras esa etapa, considera que hay pruebas pertinentes para citar al senador Gustavo Penades. En próximos días, los abogados de los acusados podrán acceder a la carpeta investigativa. Día de ocupación estudiantil en el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga, en la zona de La Blanqueada, aquí en Montevideo. Volvemos a ese tema con Macarena Vico, que está acompañada. Adelante, Macarena. Sí, Martín, así es, porque bueno, hace más o menos 1 hora y cuarto, podría decirse, fue esta desocupación del liceo que estuvo ocupado durante toda la jornada, que además fue una jornada de paro activo en el Bauzá, en coordinación con lo que es un grupo de gremios de secundaria de Montevideo que están organizados más o menos por las mismas circunstancias de violencia que se están viviendo dentro y fuera de los entornos educativos, más otras reivindicaciones. Estamos justamente con Matías, que nos va a comentar cómo fue lo que fue la desocupación con la intervención policial. Bueno, a nosotros se nos cayó con la orden de desalojo más o menos como a las 5 y nosotros votamos no salir con la orden de desalojo. Entonces, permanecimos dentro del liceo y cuando llegó el equipo de choque, los padres y profesores que estaban afuera hicieron un cordón humano para dejarnos salir. Entonces, esperamos lo máximo posible para ver si venía o no un equipo de choque de verdad. Y cuando llegó y se estaba por entrar, agarramos y salimos con la ayuda de todos los padres para evitar cualquier tipo de violencia hacia nosotros y de parte de ellos. Agregar ahí que comentarles que los padres y los docentes que estaban ahí del núcleo de base estuvieron en conversaciones con los policías que en principio no querían que ellos estuvieran ahí presentes o directamente en la salida del liceo, pero finalmente acordaron que generaran este cordón que posibilitó de manera segura para los estudiantes. Obviamente había una preocupación de los padres con sus hijos menores dentro de ese lugar para la salida con los policías. Leandro, vos comentanos cómo llegó hasta desencadenar justamente la desocupación. Bueno, básicamente nosotros comprendemos que tenemos que llegar hasta el límite de este tipo de situaciones para que realmente vean que no estamos dispuestos a aflojar de ninguna manera. Nosotros básicamente decidimos desalojar el centro para cuidar la integridad física de los estudiantes y el director que está con nosotros adentro, para que no se llegue a enfrentamientos violentos por parte de las autoridades policiales. ¿El director estuvo presente, tuvo alguna instancia de diálogo con ustedes? Sí, tuvimos diversas reuniones a lo largo de toda la ocupación, pero él estuvo permaneciendo con nosotros en el centro. Bien, Belén, ¿cuáles han sido estas reivindicaciones que ya vienen de otros episodios que ya han vivido de violencia en el entorno del Dámaso? Contanos. Ahí va, en realidad, el episodio violento a destacar fue el día jueves de la semana pasada, que en realidad hubo un robo y una pelea con un grupo de personas que no eran de la institución, con un chiquilín que sí era estudiante del Dámaso. Eso fue lo que desencadenó principalmente el reclamo de protocolo de seguridad, pero también las situaciones de violencia que se vienen viviendo también ese mismo día. Pasó, por ejemplo, en el Bauzá, hace poco también pasó en el 41, en el Zorrilla hace más o menos un mes. Entendemos que hay un problema actual en la educación pública, que vivimos en una cultura de la violencia, que las instituciones no están escapando de eso y que es un problema que hay que tratar de raíz, porque poner un portero, por ejemplo, nosotros tenemos una portera en la mañana y otra en intermedio tarde, pero hay un periodo, por ejemplo, de 2 horas donde no tenemos una portera, pero igualmente entendemos que un portero no es suficiente, sino es un problema a tratar de raíz, con políticas sociales que busquen la educación desde el respeto y no desde la violencia. ¿Necesitan otro tipo de contención directamente con los adolescentes? Sí, venimos recalcando nosotros como estudiantes y los padres, hace años el equipo multidisciplinario, que cuente con un psicólogo, un psicopedagogo y un asistente social. Hace varios años venimos exigiendo, los padres han mandado cartas, pero la verdad es que la respuesta ante eso es nula.
Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, por ahí escuchamos lo que ha sido esta jornada para los estudiantes del Dámaso. Seguramente puedan llegar a tomarse más medidas en estos días, ya que el conflicto viene en varios liceos desarrollándose de esa manera. El agradecimiento a Macarena y a todo el equipo por allí. Ahora cambiamos de tema desde estudios porque el Tribunal de Cuentas observó 237 compras directas efectuadas por ACE, por un monto cercano a los 20 millones de dólares, a una empresa de servicios portuarios, en este caso contratada para realizar traslados de pacientes en ambulancias. Para la diputada Frente Amplista, Lucía Echeverri, el informe constata irregularidades. La información surgió de la respuesta a un pedido de informes realizado por la diputada Frente Amplista Lucía Echeverri. La Administración de los Servicios de Salud del Estado argumentó que la contratación fue hecha en tiempos especiales por la urgencia de la pandemia. Para el Tribunal de Cuentas, se violentaron los procedimientos de compras previstos en el texto ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, el TOCAF, y el literal B del artículo 211 de la Constitución, el cual establece que el propio tribunal debe intervenir de forma preventiva en las compras. Acá no se observó ni se respetó las normas de la administración pública en el manejo de dineros públicos en un área de la importancia que tiene salud. Todos los procedimientos fueron observados justamente por no tener procedimiento, incluso cuando se hace un procedimiento de compra directa por excepción, es negado por el Ministerio de Economía y Finanzas y aún así se continuó con la misma, hasta prácticamente la actualidad, porque el último procedimiento que tenemos acceso es de marzo del 2023. Entonces, hay una irregularidad en una empresa de negocios portuarios que no tiene antecedente ninguno en lo que son traslados y menos traslados especializados, que además no tiene habilitación del Ministerio de Salud Pública para ese fin y que además no se sabe cómo efectivamente se la convocó, cómo convocó, se enteró y cómo se comunicó con una empresa de negocios portuarios para contratarle servicios de traslados especializados, es decir, ambulancias especializadas equipadas para traslados de emergencia. Eso es una pregunta que está en la tapa del libro. Bueno, esa pregunta no tuvo respuesta, ¿no? Acá no se cuestiona la importancia de los traslados y la necesidad de contar con la contratación de los mismos. Acá lo que decimos es, se hizo a la espalda, digamos, de todas las normas de la buena administración en los dineros públicos. Y el Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay rechazó el proyecto de ley de prisión domiciliaria para personas mayores. En esa organización consideran que es un proyecto inconstitucional y también dicen que es una especie de indulto encubierto a los represores presos en la cárcel de Domingo Arena. El Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, CIEPUR, expresó sus consideraciones por escrito a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que analiza el proyecto de ley de prisión domiciliaria, salvo algunas excepciones, para mayores de 70 años y con intervención del juez para mayores de 65. En el texto, divulgado por La Diaria y al que también accedió MBD Noticias, rechaza la iniciativa que presentó el Partido Nacional, a la que considera inconstitucional. El proyecto exceptúa a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad. En este sentido, CIEPUR explica que la mayoría de las condenas se establecieron conforme a las normas del Código Penal y no a las de la Ley 18.026, que refiere a los crímenes de lesa humanidad. Por ende, dice en el texto, se resuelven como delitos comunes los crímenes cometidos al amparo del aparato estatal en aplicación del terrorismo de Estado. El centro sostiene que si se concreta la ley, los pocos crímenes que se pudo imputar y hasta los que se pueden llevar a juicio quedarán en los hechos impunes. Además, entiende que esta iniciativa es un indulto encubierto para los represores que se encuentran presos en la cárcel de Domingo Arena. CIEPUR entiende que el proyecto es inconstitucional porque supone un avasallamiento de la función del Poder Judicial, como es la de impartir justicia resolviendo los casos concretos. Derechos Humanos, en este momento, el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit presentó recientemente un recurso de habeas corpus debido a una serie de situaciones constatadas en el módulo 2 de la cárcel de Canelones. Sí, según un relevamiento que realizó, unas 30 personas privadas de libertad no tienen celdas y 33 no contarían con camas ni abrigos.
El habeas corpus pide a la justicia que se ordene la implementación de un plan de mejoras que incluye 10 medidas, entre ellas la adquisición de camas y abrigos faltantes, la ubicación de privados de libertad que no tengan espacio para dormir, refaccionar las instalaciones que no están en condiciones, cerrar las celdas denominadas calabozo, donde se envían a los internos que presentan un inadecuado funcionamiento, promover actividades socioeducativas, designar tiempos de recreos y salidas al aire libre, entre otros. A su vez, Petit solicitó que el Poder Ejecutivo declare la emergencia en por lo menos 3 sectores de cárceles donde se encontrarían las peores situaciones de reclusión. El módulo 2 de cárcel de Canelones, las unidades 3, 4, 10 y 11 de Santiago Vázquez y en el Centro Metropolitano Femenino. La declaración de emergencia sería útil para solucionar con urgencia la contratación de servicios públicos sin tener que pasar por todos los procesos licitatorios y dar respuestas a las problemáticas que se presentan. Militantes de Cabildo Abierto pintaron varios muros de la ciudad con quejas por la situación de la seguridad pública y en defensa de una ley contra la usura. Esto coincide con algunas de las críticas al gobierno hechas por el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos recientemente. En la jornada de ayer se vieron varias pintadas de militantes de Cabildo Abierto del grupo Redes Artiguistas en varios muros de Montevideo. Allí se criticó fuertemente al presidente de la República con mensajes como menos surf y más seguridad. Recordemos que Cabildo Abierto ha sido uno de los partidos de la coalición más críticos en materia de seguridad, con propuestas que no fueron aceptadas en la mesa interpartidaria sobre seguridad. Por ejemplo, el militante del partido, Nicolás Quintana, publicó en su cuenta de Instagram: estas son las consignas de las redes artiguistas para el día de hoy. Si se piensan que nos vamos a achicar, es todo lo contrario. Redoblamos las consignas y este es solo el comienzo. En otra de las pintadas se ve la frase usureros go home, voten la ley, en clara alusión al proyecto que tiene Cabildo Abierto sobre la ley de usura y el control a las prestamistas, que no pudo ser aprobado en el Parlamento por no tener el apoyo de sus socios. Otra pintada pide que no se otorguen más pensiones a terroristas tupas, mientras que la última reza que miedo le tienen a Cabildo. De tema otra vez, lo vimos en el comienzo. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que es inviable aplicar el 0 kilo en la frontera luego de que desde la Cámara de Industrias le pidieran que aumente los controles. Sí, la gremial pidió medidas justamente contra el contrabando que, según afirma, ha impactado negativamente en el 40% de sus ventas. La Cámara de Industria difundió hoy un comunicado en el cual expresaba su preocupación ante las cifras que arrojó un trabajo de la Dirección de Estudios Económicos del organismo, reflejando un significativo aumento del contrabando en la frontera. Dada la gravedad de la situación, creemos que el gobierno tendría que decretar el 0 kilo, adecuando la normativa existente, señala el comunicado. Consultado sobre este pedido, el presidente Lacalle Pou se expresó: no vamos a hacer 0 kilo, sí vamos a hacer primero que no se traigan los productos que no se puede traer. Hay algunos productos que claramente le corresponde al Ministerio de Ganadería que no deben de traer, y después no vamos a estimular, o mejor dicho, vamos a desestimular el que va a ser un surtido. El vicepresidente de la Cámara de Industria, Gabriel Murara, señaló que hay debilidades en los controles y fiscalización y que las pérdidas en este 2023 han aumentado en el entorno del 40% por la situación en zonas fronterizas. Consultado sobre la negativa del Ejecutivo sobre una política de 0 kilo, Murara señaló: compartimos lo que dice el presidente, que es una medida muy difícil, que posiblemente sea imposible, que no es posible, pero sí lo que necesitamos es que se fiscalice mejor la normativa que está, que se profundice, porque no podemos hacer el 0 kilo, pero tenemos que ir al 0 kilo mayorista, cortar el contrabando en forma importante, así, todo lo que podamos. No lo podemos parar en frontera, todo, bueno, empecemos a controlar tanto las intendencias como el gobierno en los lugares que se venden productos de contrabando. ¿Siente que hay una debilidad en ese aspecto? Hay una debilidad en fiscalización y no solo en este punto, en varios puntos lo hemos notado. Y de alguna manera este fue el preámbulo de nuestra columna del día de hoy, porque es jueves, día de recibir a Germán de Agosto, que va a estar profundizando justamente en este tema. Bienvenido, Germán, gracias por estar hoy también con nosotros. Bueno, tema también de la semana, gran preocupación por parte de las cámaras empresariales, de industrias,
contrabando. ¿Qué hay para decir de Bien, todo esto? vamos a empezar, si te parece. Justamente esto es de alguna manera lo que se desprende como los principales datos del comunicado que acabamos de repasar, que fue el comunicado que emitió hoy la Cámara de Industrias, que tiene que ver justamente con lo que hoy vamos a tratar de cuantificar o de alguna manera abordar, ¿sí? Pero son cosas medianamente intuitivas. En particular, esto es un relevamiento que hizo entre empresas del sector industrial. 35% de las empresas justamente está dando cuenta de que el contrabando aumentó en 2022 y en lo que va de 2023. Hay un 35% de empresas que reportan justamente una caída en ventas, son las que están en la frontera con Argentina, y un poco menos, pero igualmente un número significativo, que tienen problemas en la frontera con Brasil. Es decir, estamos justamente abordando no solamente el problema con Argentina, sino también con Brasil, porque de los dos lados tenemos un problema de encarecimiento relativo. Somos un país más caro y eso genera que haya una demanda que se está fugando y en particular está perforando la frontera con impactos que vamos a desagregar ahora en un ratito. Sí, la diferencia cambiaria es una de las principales explicaciones de este asunto, ¿no? Tal cual. Ahora sí, mira, si vamos a la segunda placa vamos a empezar a abordar el tema de la diferencia cambiaria. Y acá tenemos un indicador que en otras oportunidades hemos repasado. Esto se llama tipo de cambio real y justamente mide el grado de abaratamiento o encarecimiento de una economía en torno a otra. Así que acá estamos comparando cómo está Uruguay en relación a Argentina, que es la línea blanca, y en relación a Brasil, que es la línea verde. Cuando estamos por debajo de la línea roja, quiere decir que estamos caros en relación a esas referencias. ¿Sí? Entonces, cuando miramos las dos, efectivamente estamos caros, estamos muy caros. Fíjate que acá tenemos 23 años de datos. ¿Sí? Y si miramos el nivel, estamos en los niveles, es realmente relevante el problema. Y en particular la brecha que tenemos, es decir, el último dato que tenemos a marzo de este año, marca que estamos 50% más caro que Argentina en relación al promedio histórico, es decir, en relación al promedio de este periodo, y 38% más caros en relación a Brasil. Así que acá tenemos uno de los principales indicadores que miramos a la hora de entender qué tan severos, ¿sí? Qué tan agudos son los problemas de precios relativos. Ahora, si pasamos a la siguiente placa, abordamos el mismo fenómeno, pero de una manera un poco más intuitiva. En particular, acá estamos haciendo uso de los datos que elabora la Universidad Católica, que tiene un campus en Salto, y lo que hace es medir el diferencial de precios entre Salto y Concordia. Cuando lo miramos en términos generales, lo que hace el indicador es relevar una canasta de bienes y servicios y comparar qué tan caro está de este lado en relación al otro lado del puente. Cuando miramos ese indicador agregado, sin meternos en ninguna categoría, tenemos que hoy Salto está 127% más caro que Concordia. ¿Sí? Y acá tenemos, por ejemplo, la categoría que es más relevante a la hora de la elaboración de este indicador, que es justamente los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Entonces, fíjate que en julio de 2022 tuvimos un encarecimiento de 202%, es decir, más de 200% de diferencia a unos 20 minutos. Sí, es un número importante, ¿no? Para la gente impacta, la verdad que bastante en el bolsillo y es tema de conversación, me imagino, diario de las personas que viven ahí, ¿no? En la frontera y que viajan. Totalmente. Fíjate que ya desde septiembre del 2021 salta y el promedio que hemos tenido desde ese momento hasta ahora, es decir, un periodo considerable, ha sido de 152%. Es decir, realmente acá tenemos un problema que si vos te fijás, por ejemplo, un 25% casi de los productos que forman parte de esta canasta de alimentos y bebidas no alcohólicas tiene diferenciales de precio que están entre 200 y 300%, y hay un 7% de esos productos que tiene un diferencial de precio superior al 300%. O sea, así que acá tenemos una de las categorías principales y más sensible porque justamente estamos relevando alimentos y bebidas. Pero si ahora pasamos a la siguiente placa, tenemos otra de las categorías que forman parte del índice, en este caso es bienes y servicios diversos. Esto es como una canasta donde entra de todo un poco, y fíjate que el diferencial llegó a estar en 230 y de vuelta con un promedio también desde septiembre del año 2021 superior a 160%. Fíjate que ejemplos puntuales que a veces ayudan a anclar un poco más. 300, si querés comparar el desodorante, por ejemplo, estamos pensando que del otro lado está, o de este lado está 329% más caro. Lo mismo pasa con el shampoo, que son dos artículos que forman parte de esta categoría, que a su vez forma parte de este indicador más amplio. Y si seguimos repasando, tenemos varias categorías que tienen diferenciales de precio superior al 100%. Así que esto es parte de lo que estamos viendo ya puntualmente en el caso de Argentina. ¿Sí? Entonces, si ahora vamos una placa más, lo que vamos a empezar a desentrañar es los impactos que está teniendo esto, que son variables que hemos ido abordando en otras oportunidades, pero acá estamos quedándonos con los datos para los departamentos fronterizos en ambos casos, Argentina y Brasil.
Primero, hay que tener en cuenta que la pobreza en personas para Uruguay en el año 2022, para todo el país, fue del entorno de 9,9%. Y acá ya vemos los niveles que tienen esos departamentos que son significativamente más altos que el promedio nacional. Fíjate que algunos tienen incluso el doble de pobreza de lo que tenemos a nivel país, y algo similar sucede cuando, por ejemplo, relevamos por departamento la tasa de desempleo, que a nivel país anda en torno del 8,3%, pero fíjate que tenemos registros superiores incluso al 14%. O sea, Germán, y estos argumentos aparte son los que sostienen, o parte de lo que sostienen justamente los empresarios, la Cámara de Industrias, para digamos, solicitar algunas medidas concretas, ¿no? Tal cual, esto es el reflejo de ese problema que justamente es lo que da origen a ese reclamo y que justamente tiene una afectación en la frontera que se empieza a profundizar en torno a distintas dimensiones socioeconómicas. Estamos mirando la pobreza, estamos mirando el desempleo, pero si incluso vamos una placa más, ¿sí? También tenemos lo que pasa cuando analizamos, por ejemplo, cómo van cambiando las ventas a nivel de departamentos. Y ahora pasamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es cómo está variando el consumo formal. Esto es importante resaltar que es formal porque también nos ayuda a entender esto que señalaban del contrabando. ¿Sí? Acá solamente recogemos lo que se paga con POS porque estos datos surgen de una empresa de POS. Claro. Pero fíjate que a nivel país la caída es del entorno del 3% en el primer trimestre. Pero fíjate lo que es en Salto y Paysandú es del 22%. ¿Sí? Acá es comercio formal, por ende esto nos está hablando también del impacto que está teniendo ese aumento del contrabando producto de ese diferencial de precios. Y también cuando miramos otra variable como la informalidad o la tasa de no registro de la Seguridad Social, también tenemos una situación que cuando lo comparamos con los estándares o el promedio nacional, tenemos guarismos que están muy por encima de lo que es, en este caso sería un 20% para todo el país, pero tenemos casos con un 45% de informalidad y estos problemas se han ido agudizando justamente a medida que se ha ido agudizando el problema de los precios relativos, que es lo que explica en particular o lo que de alguna manera viene desatando todos estos reclamos que hoy puntualmente terminan plasmados en este comunicado de la Cámara de Industrias. Bien. Bueno, por aquí la dejamos hoy, ¿te parece, Germán? Sí, ya fueron muchos datos. ¿O tenés alguna otra placa No, creo que para ya fue compartir? Una sopa considerable para un jueves de datos. Podemos seguir profundizando igual en este tema que es tan importante. Te agradecemos mucho, Germán, y continuamos, Martín, con otras informaciones. Gracias, Mariana. Les contamos que los niveles de inasistencia que se registran en educación inicial y primaria en nuestro país están por encima de la media internacional. A propósito de este tema, Olga de las Heras, que es la directora interina de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, dijo que las autoridades han elaborado un plan para revertir esta situación trabajando con las familias involucradas. El promedio de días asistidos cayó en 2022. Normalmente, en un total de 180 días hábiles, el promedio de días asistidos se ubicaba en 160 y ahora tenemos alrededor de 10 días menos. Por supuesto, mejoró respecto a los años de pandemia, respecto a 2020 y 2021, pero aún las asistencias, el promedio de días asistidos se encuentra por debajo del nivel previo a la pandemia. ¿Esto complica, digamos, el proceso educativo? O sea, ¿es alto el nivel de inasistencias en Uruguay? Es alto, sí, en la comparación internacional es muy alto. Se espera, en los parámetros internacionales, se espera que los niños asistan por lo menos a un 90% de las clases y en realidad tenemos un 20% de los niños que están asistiendo al 60% de las clases. Estas asistencia irregular que estamos percibiendo, donde se acentúa más en el primer ciclo, viene como algo que, digamos, costumbres, hábitos que los niños de este tramo etario adquirieron en época de pandemia, donde ellos tenían muy poca asistencia y muy poca participación desde la virtualidad, porque tiene que tener por esta edad alguien que los acompañe y es la familia. Otro asunto, una multinacional anunció despidos. Informa desde su móvil Martín Duarte. Martín, bienvenido a la edición de hoy. Martín, Mariana, buenas tardes. Sí, estamos aquí en la planta de la empresa Bimbo en la zona de Peñarol. En la jornada de ayer, 62 trabajadores fueron informados que a fin de mes
se quedarán sin trabajo. Esto por el cierre de la zona de la empresa Bimbo, que está bajo el nombre justamente de la empresa Ricard, que dejará de fabricar chocolate. La argumentación por parte de la empresa es una medida multinacional que viene incluso desde la central en México, el desinterés por este rubro específico y sí dedicar lo que es su producción vinculada a los panificados y los snacks. Vamos a estar conversando un poquito de eso y por eso le agradecemos el tiempo a Javier García, que es dirigente de la ONODRA, la Organización Nacional de Obreros del Dulce y Ramas Afines, para que nos ponga a tiro un poco y a tono con esta situación. En la jornada de ayer fueron comunicados estos trabajadores que se quedarán sin trabajo, pero desde el año 2008 que la empresa Bimbo compra Ricard, se ha disminuido la planta de trabajadores de forma importante, ¿no? Sí, buenas noches, el agradecimiento por estar acá. Sí, es así. Bimbo compra la chocolatera en el 2008, cuando aún estaba en la calle Veracierto, no estaba acá físicamente. Y bueno, ahí en esa época habían alrededor de unos 300 trabajadores. Y bueno, a partir de ahí, en los sucesivos años, empezó a haber dificultades y eso redundó en las famosas reestructuras, que no son otra cosa que reducción de personal, porque siempre las reestructuras convergen en menos puestos de trabajo. Y bueno, y sí, ahí empezó una historia de las chocolateras en cuanto a Bimbo y con la marca Ricard. Y bueno, hasta que en el día de ayer, como tú decías, de la central mexicana, como así se nos informó, la multinacional deja el negocio del chocolate a nivel global. Creo que, si no tenemos malentendido, acá en Uruguay y en México era donde estaban las fábricas de chocolate, deja ese rubro para dedicarse, como tú bien decías, a la parte de panificados. Cuando hablábamos fuera del aire un poco los productos que se fabrican acá o se van a dejar de fabricar a fin de mes, mencionábamos un poco lo llamativo que fue en su momento que no hubiera huevos de Pascua Ricard en Semana Santa, Semana de Turismo, además de otros productos que son icónicos del mercado del chocolate, como los Ricarditos o la merienda, por ejemplo, que se fabrican acá, ¿no? Sí, esos productos lamentablemente van a dejar de estar en las góndolas de los supermercados y en los boliches de barrio, porque se van a descontinuar, porque no, por lo que nosotros tenemos entendido, no van a ser fabricados en otro lugar, por eso, por lo menos eso fue lo que nos informó la empresa. Eso también era un poco la duda que teníamos en su momento, cuando ahora en estos días, cuando se comunicó esto, digo, la traerán de un lado, la irán a importar, se nos comunicó que no. Así que esos productos están discontinuados y bueno, tanto Ricardito como la merienda, que son un clásico. El huevo de Pascua, que como bien decía, ya el año pasado ya no estaba. Un huevo de Pascua que era el único que era decorado manualmente, donde ahí habían trabajadoras especializadas en ese rubro. Era como un ícono, vamos a decir, de ese producto. Ese era un producto que por lo menos en la región no hay ninguno similar. Ahora, Javier, ¿cuál es el futuro de estos 62 trabajadores que se está buscando de la ONODRA? Hoy hubo una movilización, mañana está prevista una asamblea aquí para informar. Sí, nosotros hoy tuvimos una instancia con la Cámara y con la empresa y bueno, ahí se tiraron algunas líneas de una posible solución. Nosotros como sindicato lo que queremos específicamente es tratar de mantener la fuente de trabajo, o mejor dicho, que los trabajadores queden con trabajo. Bimbo tiene acá al lado una planta de panificadora Sorchante que es muy grande y que siempre está demandando trabajadores. Siempre hay posibilidades de que esos trabajadores puedan ingresar acá. Y bueno, la prioridad que nosotros tenemos es esa. También hay algunas otras opciones arriba de la mesa, como con los compañeros que están próximos a jubilarse o que sean absorbidos con la posibilidad de ir a alguna empresa del sector, pero eso está todavía manejándose sin concreciones, sin cosas específicas, pero sí creemos que es un camino que nosotros estamos dispuestos a recorrer
porque creo que esa va a ser la solución de fondo, no que los compañeros se vayan con un despido y que de hoy o mañana ya otra vez a la pelea de buscar un nuevo trabajo con la dificultad de que sabemos que hay en el mercado y las que se acrecientan con las nuevas leyes que han sido votadas últimamente. Por último, han tomado una serie de medidas los trabajadores aquí en la planta que fueron levantadas en la jornada de hoy, porque decíamos, esta definición es a partir del mes que viene, o sea, los trabajadores quedan sin trabajo a fin de mes, pero ¿están tomando algún tipo de medidas en estos próximos días? Sí, los trabajadores de acá, de esta planta, están con el jornal pago hasta el lunes, porque se dio una situación muy particular, que ellos, el día que se comunica, los trabajadores salen en asamblea, resuelven después de deliberar qué hacer, cómo seguir y todo lo demás, resuelven volver a su tarea, a su trabajo. Ellos marcan la tarjeta y van a la planta y no habían encargados que pudieran distribuir la tarea y ser responsables de la maquinaria, de los elementos de trabajo. Entonces, inteligentemente, creo yo, los compañeros se retiraron hacia el comedor y quedaron a la orden. Ante esa situación, la empresa resolvió, en acuerdo con el sindicato, de que se le pagara el jornal hasta el lunes y quedaran a la orden, como se dice habitualmente. Nosotros hoy en la mesa de negociación entendíamos de que esa situación debía extenderse hasta el día que la empresa dijo que iba supuestamente a tener las puertas abiertas. Entonces, en esa situación estamos. El lunes vamos a tener una nueva instancia de negociación donde la empresa tiene algunas cuestiones para responder que fueron tratadas. Y nosotros mañana vamos a tener una asamblea con los compañeros para informarle al detalle de todos estos titulares que estamos diciendo ahora, que ya se lo dijimos en el día de hoy, pero afinar más lo que es la propuesta, lo que está arriba de la mesa y alguna idea que pueda surgir para salir de esta situación. Y bueno, el lunes vamos a tener esa instancia y después de la instancia de negociación vamos a tener una nueva asamblea y ahí se evaluará si realmente el conflicto está en vías de solución o se estanca o se agrava. Bueno, Javier, te agradecemos mucho estos minutos por aquí, muy amable. La palabra de Javier García, dirigente de la UNODRA, pintándonos un poco esta situación que están atravesando 62 trabajadores que en la jornada de ayer se enteraron que a fin de este mes se quedarán sin trabajo aquí en la empresa Bimbo, vinculado justamente, como decíamos, a Ricard y la producción de los derivados del chocolate que se hacen aquí. Muchas gracias, Martín. Vamos a cambiar de tema porque el presidente Luis Lacalle Pou confirmó que asistirá a la cumbre regional para analizar el futuro de la UNASUR, convocada por su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. De todos modos, hizo la precisión con respecto a que Uruguay no se va a integrar a la UNASUR, más allá de la concurrencia a ese ámbito, y dijo que no se integrará porque considera que la UNASUR es un ámbito de gobiernos de izquierda que tienen afinidad entre sí. Si hubiera sabido que me ibas a hacer esta pregunta, capaz que no te daba la entrevista porque pensaba llegar a la cumbre sin hablar de este tema, respondió el presidente uruguayo en entrevista con el diario español El Mundo, confirmando su presencia en Brasilia. Pero no puedo rehuir, señaló Lacalle Pou al precisar que no ha cambiado mi opinión respecto a la UNASUR. Es muy difícil tener procesos a largo o mediano plazo si el sustento es ideológico. En este sentido, dijo que le preocupa mucho cuando empiezan a nacer organismos internacionales que son los únicos seres vivos que nacen pero no mueren. Cuando hay coincidencia política entre algunos presidentes sale la UNASUR. Coincidencia política entre otros presidentes sale PROSUR. Y después con la llegada de otras ideologías, esos organismos se diluyen. Los meten en el freezer, después se levantan. El 10 de marzo de 2020, 9 días después de asumir el gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou ordenó el retiro de Uruguay de la UNASUR, impulsada por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y Lula da Silva durante su primer mandato entre 2003 y 2007. La decisión de Uruguay fue la misma que previamente habían tomado otros gobiernos de derecha como Argentina, Colombia, Paraguay, Ecuador y Chile, anulando de hecho el funcionamiento del grupo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Tensión, expectativa, incertidumbre, cualquiera de esos calificativos cabe a la situación que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México, porque a partir de la hora cero va a caer precisamente una ley de la era Trump que tiene que ver justamente con la situación de los migrantes y lo que en ese momento se llamaba la expulsión en caliente por razones sanitarias debido a la situación del COVID. El título 42, así se denomina, bueno, ha generado muchísimas falsas expectativas porque hay miles de migrantes que siguen llegando a la frontera, que tienen la intención y creen que van a llegar mucho más fácilmente a Estados Unidos. Hace algunos minutos comenzaron a llegar ya los 1.500 hombres de refuerzo que ha dispuesto el gobierno de Joe Biden para contener precisamente lo que puede ser una escalada de migrantes en la frontera. El gobierno mexicano ha hecho lo propio en el sur de su frontera con Guatemala para tratar de revertir una situación que nadie sabe bien en qué puede terminar. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, compareció este jueves en rueda de prensa en la Casa Blanca junto a la portavoz del gobierno, Karine Jean-Pierre, recordando que a partir de la próxima medianoche, la gente que llegue a la frontera sur estará sujeta al Título 8, la norma que históricamente ha regido el proceso de emigración y que reemplazará al Título 42. La medida agravó la crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos y México, ya que en estos 3 años hubo más de 2.800.000 expulsiones y se paralizaron millones de solicitudes de asilo que las personas de otros países tenían derecho a tramitar. Y desde que se confirmó que el Título 42 terminaría el 12 de mayo, miles de migrantes indocumentados intensificaron su recorrido hacia Estados Unidos a través del territorio mexicano, ya que muchos creen que ahora será más fácil atravesar la frontera y tramitar sus papeles de radicación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que reforzará con efectivos de la Guardia Nacional la frontera sur, aunque aclaró que los mismos llevan la instrucción de no utilizar la fuerza y que se esté pendiente para evitar provocaciones, ya que sostuvo que en Estados Unidos hay politiqueros interesados en crear conflictos en la frontera, en referencia a legisladores republicanos y a los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y de Florida, Ron DeSantis. La patrulla fronteriza ha detenido este jueves a cientos de refugiados que se agolpaban en al menos 2 puertas de la valla fronteriza entre México y Estados Unidos, a la altura de la localidad de El Paso, Texas, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional acaba de lanzar una campaña publicitaria para persuadir a los migrantes de que no entren en Estados Unidos. Volvemos a hablar de la situación entre Israel y los palestinos porque la violencia no se detiene. Ya son 28 los muertos palestinos. Hoy el ejército de Israel abatió a otro líder de la yihad islámica. Son 4 de los principales líderes, pero también otros militantes justamente de ese grupo. Mientras que en Israel se produjo la primera víctima civil tras un ataque desde la Franja de Gaza en Tel Aviv. Esto no hace más que atizar una situación que parece no tener fin y que seguramente se va a seguir dando en los próximos días en la medida en que no se logre calmar un poco las aguas que se están dando entre el gobierno de Israel, que tiene una posición bastante extrema en estos tiempos de acuerdo a su composición, y los grupos palestinos que están en la Franja de Gaza. Mientras recrudecen los ataques aéreos entre Israel y la yihad islámica en Gaza, en las últimas horas las autoridades israelíes confirmaron la primera muerte de un civil en su territorio desde que sus fuerzas iniciaron una operación contra militantes palestinos el pasado martes. Se trata de un hombre de 70 años de edad que perdió la vida cuando un cohete lanzado desde el enclave palestino impactó contra el edificio de apartamentos donde residía en la ciudad de Rehovot, cerca de Tel Aviv, según indicaron fuentes médicas. Después de 3 días de ataques, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que las operaciones de su ejército avanzan a todo ritmo y quien quiera que venga a hacer daño perderá su sangre, afirmó en una declaración grabada en video emitida durante una visita a una base aérea. La respuesta con fuego desde la Franja de Gaza se produjo pocas horas después de que Ali Ghali, comandante de la yihad islámica, muriera en una embestida israelí contra la vivienda en la que se encontraba este jueves, donde también murieron otros 2 miembros de la milicia palestina. Este es el 4º alto cargo militar de la milicia armada que fallece en la operación que Israel inició el pasado martes 9 de mayo bajo el nombre Escudo y Flecha, una serie de incursiones que deja hasta el momento 28 palestinos muertos, de los cuales al menos 5 son menores de edad. Y cambiamos un poquito el tono de las noticias porque ayer se realizó el lanzamiento de Madame Butterfly, el primer título de la temporada lírica del Teatro Solís. Estará en cartel el 19, 21 y 23 de mayo. Habló de esto Martín Jorge, el director artístico de esta temporada, y destacó particularmente la puesta en escena.
Nosotros tenemos una Madame Butterfly que es como un ícono, un título que todos conocen, con música muy popular, que nosotros la vamos a vestir y la vamos a presentar con una producción audiovisual que este es mi juicio de valor, pero lo importante es que la gente venga y haga el suyo para después hacer la autocrítica deslumbrante que viene del Teatro Maribor de Eslovenia, basada en proyecciones, que mezcla la tecnología con la tradición. Después tenemos un Don Giovanni para reflexionar en el mundo que estamos viviendo contemporáneo y esa mirada, aparte de la música de Mozart, que es atemporal y nos brinda esa obra de arte, la mirada de un gran cineasta uruguayo como es Álvaro Brechner, que va a estar haciendo su debut como director de ópera y que va a vincular el teatro musical con el mundo del cine. Y a fin de año nos encuentra un título divertido, un título de humor, como es la característica de terminar las temporadas líricas, pero que ya nos conecta esa gran vía, ese pensamiento de una gran obra de infraestructura urbana que pasó en España a principios del siglo XX, cómo nos conecta hoy con esta Montevideo que ya va, el año que viene arrancamos a celebrar los 300 años de la fundación de Montevideo y la temporada lírica ya se va a conectar por ahí con esa reflexión. Y del Solís a la Antel Arena, porque el 13 de mayo allí van a estar los fabulosos Cadillacs. Sí, una de las bandas más populares, ¿no?, de América Latina en su género, por lo menos en las últimas décadas. Todos los sufrimientos de un pueblo se ahogan en el mar. Regreso a Uruguay de los fabulosos Cadillacs se da en el marco de una gira llamada El León del Ritmo Tour. El grupo comenzó hace casi 40 años, en 1984, como una banda de ska, rock y reggae, y con su primer disco Bares y Fondas de 1986 enseguida obtuvieron masividad con varias canciones, las que fueron asentando con los siguientes álbumes: Yo te avisé y El ritmo mundial. De esa época son, entre otras canciones, como Silencio Hospital, El satánico Doctor Cadillac, Yo te avisé y Yo no me sentaría en tu mesa. A inicios de la década de 1990 iniciaron su proyección a nivel internacional, que con el disco León de 1992 se concretó en toda América Latina y parte de Estados Unidos, con canciones como Carnaval toda la vida, Siguiendo la luna y Manuel Santillán el León. Al año siguiente, el disco recopilatorio Vasos Vacíos hizo que su fenómeno creciera aún más de la mano de sus anteriores éxitos y de una de las dos canciones nuevas que contenía, Matador. Me dicen el matador, nací en Barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. La banda se separó en 2002 y varios de sus integrantes iniciaron sus proyectos solistas o siendo parte de otros grupos, siendo las más conocidas las carreras del vocalista Vicentico y del bajista Flavio Cianciarulo, principales compositores de los Cadillacs. Tuvieron varios retornos luego, incluido uno en 2016 con disco de estudio, La salvación de Solo y Juan. Universo de tierra y agua. Me aleja, me va. Las tumbas son para los muertos. Las flores para sentirse bien. Bueno, estamos llegando al final de esta edición de MBD Noticias. Antes vamos a repasar el estado del tiempo para los próximos días. Pronóstico de Inumet. Que ahí vemos justamente, primero lo previsto para mañana, viernes 12 de mayo en Capital y cercanías, 8 la mínima, 20 la máxima, amplitud térmica quiero decir considerable, y de momento no se pronostican lluvias para mañana pese a la situación de hoy. Bueno, el sábado va a seguir bastante cubierto, nublado, 11 grados la mínima, 21 la máxima. Y ahora pasamos al día domingo, 14 de mayo, como siempre, Capital y cercanías. El adelanto, además de mínima y máxima, 11 y 23 grados, es que la probabilidad de lluvias por ahora se entiende que es nula. Bien, bueno, ahora sí estamos llegando al final definitivo de esta edición de MBD Noticias. Sigan en la pantalla de TV Ciudad porque comienza en unos minutos Lado B y la política partidaria va a ser el foco de este programa. Sí, va a estar Daniel Buquet, politólogo, analista, para justamente hablar de muchas de las cosas que hemos venido contando en los últimos días. Así que a quedarse y mañana nos reencontramos. Que pasen bien. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo que el agua de OCE no es potable, pero es bebible. El presidente Lacalle Pou afirmó que el gobierno trabaja para darle a la población el agua de la mayor calidad posible. Hay preocupación en el directorio de ANCAP porque el aumento de salinidad del agua perjudica el proceso industrial de la refinación de petróleo en la planta de La Teja. La Cámara de Industrias reclama medidas de 0 kilo para resolver la crisis en la frontera. Desde la torre ejecutiva descartan que se pueda tomar una decisión de ese tipo.
El Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay advierte que el proyecto de prisión domiciliaria es inconstitucional y un indulto encubierto para los represores presos en Domingo Arena. El presidente Lacalle Pou reiteró su respaldo a Gustavo Penades. Dijo que con el senador tiene un vínculo desde hace 30 años y que sería un mal amigo si no creyera en su versión. El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó un recurso de habeas corpus por la situación del módulo 2 de la cárcel de Canelones. El Grupo Bimbo decidió cerrar la línea de producción de chocolates Ricard a partir del mes que viene y 62 personas se van a quedar sin trabajo. El Tribunal de Cuentas observó 237 compras directas de ACE por 20 millones de dólares a una empresa de servicios portuarios. El Frente Amplio advierte que es una contratación irregular y analiza medidas. Aumenta la tensión en la frontera entre Estados Unidos y México tras el levantamiento de la norma sanitaria Título 42, que permitía la expulsión en caliente de personas migrantes durante la pandemia. Estudiantes del Liceo Dámaso ocuparon el centro de estudios para reclamar un protocolo de seguridad ante hechos de violencia. La policía ya los desalojó.